Decíamos que cuando nuestro cuerpo recibe algún tipo de lesión o cuando hay algo que no acaba de funcionar bien en nuestro organismo, pues nuestros nervios mandan millones de mensajes al cerebro y le informan que algo está pasando. Y en muchas ocasiones el cerebro reacciona y nos hace sentir dolor en determinada parte de nuestro cuerpo. Todos los seres humanos necesitamos la sensación de dolor. Bueno, de hecho los seres vivos. Y necesitamos esa sensación de dolor para saber que nuestro cuerpo necesita cuidados especiales, cuidados adicionales. Cuando experimentamos un dolor, normalmente le prestamos más atención a nuestro cuerpo. Y en teoría debemos de tomar los pasos necesarios para sanar eso que nos duele. El dolor en muchas ocasiones nos puede impedir que si tenemos alguna lesión en nuestro cuerpo, pues ésta se agrave todavía mucho más. En este sentido, el dolor siempre tiene un para qué. Y en muchas ocasiones nos manda un mensaje de que esa parte de mi cuerpo se está sanando. Aunque parezca contradictorio, y lo hemos comentado en otros programas, en algunas ocasiones y en la mayoría de las ocasiones, cuando presentamos algunos síntomas físicos, es porque nuestro cuerpo ya está sanando. Y en el caso del dolor no es la excepción. Nuestro cuerpo se está sanando, se está iniciando un proceso de restauración y lo más importante cuando tenemos dolor es comprender que necesitamos dejar reposar esa parte de nuestro cuerpo. Necesitamos dejarla descansar, necesitamos que se recupere. Y cuando lo hacemos de esta manera, inicia un proceso de curación en forma natural. En resumen, siempre que tenemos dolor, debemos de consentir esa parte de mi cuerpo que está haciendo un gran esfuerzo por curarse. Ahora, también comentábamos la semana pasada, ¿qué sucede cuando aparece un dolor sin que exista, por ejemplo, un golpe previo, un traumatismo, un accidente? Simplemente a veces parecería que aparece un dolor de la nada. ¿O qué sucede cuando tenemos un dolor que se vuelve crónico? Que parece ser que desaparece unos días, unas semanas y reinicia otra vez. Y así nos la pasamos en un círculo de aparece el dolor, desaparece, aparece el dolor, desaparece. Y también hay situaciones o casos en el que el dolor pues nunca desaparece. Y nunca desaparece a pesar de tratamientos y medicamentos. ¿Qué sucede en estas situaciones? Ya lo empezamos a ver la semana pasada. Lo más seguro es que el dolor sea resultado de una de las dos fases de un conflicto biológico. Es decir, que este dolor tiene siempre un componente emocional. Porque en realidad no es coincidencia que muchas veces experimentamos un fuerte dolor físico después de vivir una situación inesperada y muy dramática. Una situación que en muchas ocasiones sentimos que nos afecta emocionalmente y hasta literalmente decimos que nos afecta el corazón. ¿Cuántas situaciones no podemos vivir a lo largo de nuestra existencia que parten de un corazón, por ejemplo, adolorido, de un corazón lastimado? Y hay muchas historias que podemos contar durante horas que se relacionan con este tema. Un corazón lastimado, un corazón adolorido. A veces decimos simbólicamente, el corazón se encuentra roto. Y sí, este tipo de situaciones es muy probable que nos generen algún síntoma, algún dolor. Y lo comentamos cada programa. Detrás de toda enfermedad o detrás de todo síntoma físico, siempre hay un conflicto biológico. Por supuesto, cuando no hay un traumatismo de por medio. Es decir, un conflicto biológico es una situación altamente dramática, inesperada y vivida en soledad. Seguramente van a decir que parezco descorregiado con este tema, pero es muy importante que lo comprendamos y que lo entendamos de esta manera. Y bueno, también debemos de comprender que cada semana tenemos radioescuchas nuevos,
que quizás no han oído los programas anteriores y que si yo no hiciera una breve introducción de algunos temas que ya hemos comentado anteriormente, pues seguramente para ellos sería más difícil entender estos temas. Por ejemplo, de situaciones que nos generan dolor, lo comentamos la semana pasada: la separación de un ser querido, la separación de un ser amado, ya sea porque se alejó o por fallecimiento. Esto nos puede generar diferentes tipos de dolores o diferentes tipos de síntomas. Y comentábamos el ejemplo de la neuralgia del trigémino, un dolor, o que también le llaman tic doloroso, que nos afecta el quinto nervio craneal. Y es un dolor muy fuerte, que es resultado de una separación. También hay casos en que nos puede afectar esta separación la piel. Y poníamos ejemplo la semana pasada. Ahora vamos a hablar de un nuevo tema que también se relaciona con el dolor y que también es muy frecuente. Por ejemplo, ¿quién no ha sentido dolor en la garganta? ¿Quién no se ha enfermado alguna vez de la garganta y ha sentido que le duele la garganta? Es muy común. Aquí en México estamos en temporada de invierno y bueno, también es común este tipo de afectaciones. No solamente la gripe y la tos, sino también el dolor de garganta. Y muchas veces lo relacionamos con el frío. Pero en realidad no es así. No siempre es así. Miren, ahorita espero que nos quede mucho más claro. Cuando hablamos del dolor de la garganta, en la mayoría de los casos, en realidad nos referimos a las amígdalas. Son las que nos duelen. Las amígdalas que tenemos ubicadas en la parte del fondo de la boca. Aunque el dolor también puede venir de otra parte de la garganta, pero lo más común, y en este caso nos vamos a referir a las amígdalas. Cuando nos diagnostican, por ejemplo, amigdalitis. Este tema es muy interesante porque les comentaba que es muy recurrente. Las amígdalas se afectan por un conflicto biológico de bocado. Casi siempre es un bocado simbólico. Por ejemplo, en los animales que también pueden vivir este tipo de conflictos, bueno, el bocado casi siempre es su comida, es un alimento. Pero en el ser humano, un bocado puede ser casi cualquier cosa que deseemos tener y que no podamos conseguir. Por ejemplo, cuando queremos realizar un viaje y por más esfuerzos que hacemos, no logramos obtenerlo. O cuando queremos conseguir un nuevo puesto de trabajo, o cuando queremos ganarnos un premio. Pueden haber muchas situaciones que podemos interpretar nosotros como un bocado. Algo que deseamos tener y que no podemos conseguir. Bueno, cuando nos enfermamos de la garganta, más bien cuando nos enfermamos de las amígdalas, siempre hay de por medio un conflicto de no poder atrapar un bocado que ya casi tenía en la boca. Y en este caso nos va a afectar la amígdala derecha. La amígdala izquierda va a ser cuando no podemos deshacernos de un bocado que habíamos atrapado. Lo más común es es cuando nos afecta la amígdala derecha. Y yo siempre le pregunto a las personas: oye, ¿identificas qué lado de las amígdalas te duelen? Y normal, en la mayoría de los casos no lo identifican. Hay otras situaciones que sí claramente podemos ver que nos duele el lado derecho o el lado izquierdo. Pero en muchas ocasiones no. En muchas ocasiones sentimos un dolor generalizado o el dolor es tan fuerte que no alcanzamos a percibir puntualmente en qué parte es la más afectada. Pero si nos hacen una revisión médica sí van a poder apreciar con más claridad que normalmente es una de las dos partes la afectada. Recuerden, amígdala derecha es no poder atrapar un bocado que ya casi tenía en la boca. Es como cuando decimos
un dicho muy común aquí en México: del plato a la boca a veces se cae la sopa. Es algo similar. Algo que ya casi teníamos, algo que queríamos mucho tener y que no podemos atrapar. Algunos ejemplos. Un niño que siempre le prometen comprarle un helado el fin de semana y no se lo dan en la fecha prometida. Su papá le dice, cuando él pide un helado, se le antoja un helado, su papá no se lo compran en ese momento, pero le dicen que se lo van a comprar el sábado o el domingo. Pero llega sábado y domingo y el niño se da cuenta que no le cumplen su promesa, por el motivo que querramos, por la causa o justificación que creamos. La idea es de que a final de cuentas no le dan este regalo o este helado prometido. Bueno, en esta situación el niño va a estar en fase activa del conflicto. Pero ¿qué va a pasar cuando por fin obtiene el helado? Cuando le dan finalmente el helado que él había estado deseando tener. Es decir, cuando soluciona el conflicto de no poder atrapar un bocado. En este caso el bocado, más bien en este caso el helado, es lo que le estamos llamando un bocado. Bueno, cuando él soluciona este conflicto, se le va a inflamar la amígdala derecha. Y puede presentar dolor y fiebre, por ejemplo. Lo más común en estos casos es que la mamá piense que el helado, al estar frío, le afectó la garganta. Pero no es así, amigos, porque el niño pudo haberse enfermado si la promesa había sido algo caliente, por ejemplo, o algo que ni siquiera tuviera que ver con la temperatura, por ejemplo, un juguete. Cualquier regalo que al niño le habían prometido y que no le dieron en la fecha prometida, cuando finalmente lo reciba, se va a ver afectado de las amígdalas. Otro ejemplo. Una mujer que quiere terminar su relación con su pareja. Quizá porque sea una persona que la maltrata, que la humilla, que no la valora. Entonces ella desea terminar esta relación, pero no se atreve a separarse. ¿Qué sucede? Que ella desea deshacerse de este bocado. El bocado en este caso es su pareja. Pero no lo hace. Y así puede vivir durante muchos meses y desafortunadamente en muchos casos durante muchos años. Ella desea deshacerse de un bocado. Finalmente, algo sucede y si termina con esta relación, si termina con esta pareja y se separa de ella, bueno, pues en este momento se resuelve su conflicto y se le va a inflamar la amígdala derecha. ¿Sí queda claro este tipo de conflictos cómo son? En algún caso es no poder atrapar un bocado. Y en otras situaciones es no poder deshacerme de un bocado. ¿Qué sucede en estos casos? Cuando estamos en fase activa del conflicto, va a haber una proliferación celular en las amígdalas. Y la finalidad de esta proliferación celular es poder atrapar ese bocado que queremos, o en un momento dado poder deshacernos de ese bocado que ya no queremos. Pero esa es la finalidad. La proliferación celular es como si yo quisiera atrapar un bocado real, un alimento, y al no poder hay esta proliferación celular. Como si esto me pudiera ayudar a poder atrapar más fácilmente ese alimento. Recordemos, en el caso de los seres humanos, este tipo de conflictos en la mayoría de los casos son simbólicos. Ahora, mientras yo no logre mi objetivo, voy a estar en fase activa del conflicto y esta proliferación celular puede irse complicando. ¿Y qué va a pasar? El día que yo soluciono el conflicto, el día que yo logro atrapar ese bocado o logro deshacerme de ese bocado, va a iniciar lo que le llamamos la fase de solución o restauración y se va a degradar el tejido que proliferó en la primera fase, el tejido que proliferó en mis amígdalas. Y esto va a ser a través de micobacterias
u hongos. Y como síntoma en ese momento me pueden diagnosticar, por ejemplo, amigdalitis. O me pueden decir que tengo un absceso amigdalino, por ejemplo. Podría tener dolor, podría tener fiebre. Va a depender de la intensidad del conflicto. O sea, qué tan intenso fue, pero también qué tanto tiempo duró la fase activa. Y como siempre, si dura mucho tiempo esta fase, es porque puede haber recaídas en el mismo conflicto o por la presencia de un raíl. Porque normalmente esta fase de restauración, recuerden, normalmente dura unos cuantos días. Cuando la persona tiene mucho tiempo con infección en la garganta, es porque puede haber un raíl que reactiva el conflicto, o es porque ella misma reactiva este tipo de conflictos y se inicia nuevamente la fase de conflicto activo. Esto es muy común y lo vamos a ver más adelante también en otros ejemplos. Cuando no dejamos que termine satisfactoriamente la fase de restauración, la segunda fase, cuando se interrumpe por cualquier motivo, por un raíl, porque vuelvo a vivir otra vez un conflicto similar, o porque a veces tomo un medicamento que interrumpe esta fase, bueno, pues se reinicia otra vez la fase de conflicto activo. Espero que con los siguientes ejemplos esto nos quede un poquito más claro. Miren, hagan la prueba siguiente. Cada vez que se enfermen de las amígdalas, la próxima vez, espero que no sea pronto y que no sea tan frecuente, pero si alguna vez se enferman de la garganta, verifiquen qué conflicto biológico vivieron de bocado. Les comento mi experiencia personal. Durante muchos años yo siempre me enfermaba de la garganta constantemente. Cuando hacía frío, cuando hacía calor, cuando salía de viaje y por ejemplo ponían el aire acondicionado en el avión, cuando bebía un líquido con hielo, un refresco o agua que tenía hielo. Yo en ese momento siempre le echaba la culpa al clima o al frío. Y por supuesto que tomaba antibióticos para calmar mi malestar. Ahora ya no, ahora ya entiendo que el clima, el frío no tiene nada que ver. Aunque recuerden, en muchos casos puede ser un raíl el frío. Pero ya sé yo que no es directamente responsable. Ahora, cuando en mi caso se me presentan los primeros síntomas en la garganta, ¿qué es lo que hago? Pues primero me hago la pregunta: ¿qué bocado obtuve recientemente después de desearlo con gran intensidad y por mucho tiempo, pero que no había podido lograr conseguir? Y siempre encuentro el conflicto biológico. La verdad que siempre pasa así. Siempre había algo que logré obtener y que me había costado mucho trabajo obtener y que deseaba querer tener, pero no lo había podido conseguir. Recuérdenlo, cuando se soluciona el conflicto es cuando se me van a presentar los síntomas. Afortunadamente, al hacer yo consciente este conflicto y comprender que ya estoy en fase de curación, que mi cuerpo se está sanando y que la infección es parte de este proceso, ya no necesito tomar medicamentos. Y en unos días el proceso finaliza sin ninguna complicación. Ahora, esto no quiere decir que siempre va a ser así, porque inconscientemente les comentaba, muchas veces reactivamos determinados conflictos biológicos y se interrumpe la fase de restauración y se vuelve a reiniciar el proceso. En algunos casos puede haber complicaciones y por supuesto que requerimos atención médica, y también en muchas ocasiones tenemos que vernos en la necesidad de tomar medicamentos. Pero si nosotros vamos siendo conscientes de lo que está haciendo mi cuerpo, cada vez va a ser menos frecuente esta situación. Hagan la prueba. Y también verifiquen cuando sus hijos se enfermen de la garganta, cuando tengan amigdalitis, piensen qué conflicto, más bien, qué conflicto biológico vivió él. ¿Qué fue lo que recibió recientemente y que él había deseado durante mucho tiempo? O también puede ser a la inversa. ¿De qué
se quería deshacer, de qué bocado se quería deshacer él durante mucho tiempo y finalmente lo logró. ¿Sí? Hagan la prueba. Van a ver que estas leyes son leyes universales y se cumplen en el 100% de los casos. No me crean, como siempre les comento, compruébenlo ustedes mismos. Miren, otro tema, porque necesito irme rápido para tratar de terminar nuestro tema el día de hoy, y nuestro siguiente programa ver otro tema que por ahí ya le estoy preparando y que seguramente les va a ser muy interesante. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una persona se siente agredida pero no se defiende? Alguien que se siente agredido en su casa, en su familia, o en la escuela, o en su trabajo, pero no se defiende. Y aquí pueden haber muchos conflictos, va a depender del matiz y cómo vivamos cada situación. Pero vamos a hablar en particular cuando alguien se siente agredido y no se defiende porque piensa o siente que no tiene derecho a defenderse. Es como simbólicamente no tener derecho a morder, o no poder morder por estar prohibido. Aquí cuando hablamos de morder simbólicamente está representando la agresión para nosotros. Cuando alguien nos agrede y creemos que no puedo regresar la mordida, es decir, la agresión, estoy viviendo este tipo de conflictos. Un ejemplo, cuando un niño se siente agredido por un adulto, pero le tienen prohibido defenderse. Porque es el tío, porque es la abuelita, porque es la suegra, porque es un adulto mayor, tiene que respetarlos. Y nos enseñaron que debemos de respetar a los adultos, pero hay veces que la verdad que los adultos también podemos ser agresivos con muchas personas. Y en muchas ocasiones puede ser hasta con un niño. No necesariamente una agresión física, pero sí puede ser, por ejemplo, una agresión verbal. Bueno, en este caso, al vivirlo como un conflicto biológico, en términos muy generales se verán afectados los dientes o las muelas, en especial el esmalte dental. ¿Qué va a pasar si yo vivo un conflicto de no tener derecho a morder, no poder morder por estar prohibido, por no estar permitido? Es decir, no puede regresar la agresión. Siempre se van a ver afectado el esmalte dental. En fase activa va a haber una reducción del esmalte y van a aparecer las famosas caries. Y en fase de reparación va a haber una lenta regeneración del esmalte, que no van a producir dolor, pero solamente con el contacto con el calor o frío o con algo muy dulce o muy ácido puede producir cierta sensación desagradable. Miren, desde esta óptica el tema de las caries es muy interesante, porque significa que si solucionamos un conflicto de no poder regresar la mordida, es decir, no poder regresar la agresión, las caries podrían desaparecer. Yo sé que este tema puede ser muy controversial, lo entiendo y así lo comprendo. Yo no lo he podido comprobar, les soy sincero, pero sí recuerdo que en una consulta con una persona una vez me comentó que cuando ella estaba embarazada de su hijo, le habían identificado unas caries. Ella en ese momento no decidió hacerse ningún tratamiento con su dentista. Simplemente quedaron que una vez que naciera su hijo, ella iba a regresar para que le pudieran tratar esta caries. Y así lo hizo. ¿Cuál fue su sorpresa para ella y la del propio dentista? Que cuando ella regresó para curar ese diente que tenía caries, la caries ya no existía. Por supuesto que el dentista, no sé si lo entendía o no, le dio alguna explicación o no, pero esta persona
Cuando comentamos este tema me dice que ella se quedó muy sorprendida, que esa calle hubiera desaparecido, sin haber hecho absolutamente nada. Y cuando le expliqué este tema de no poder regresar la agresión, pues lo entendió y le quedó muy claro cómo es este proceso. Miren, desafortunadamente un niño y también muchos adultos pueden vivir diferentes situaciones de agresión y diferentes situaciones en las que se sienten agredidos y que también sienten que no pueden regresar esa agresión, que no pueden regresar la mordida que están recibiendo. Ya sea porque no pueden defenderse de esa persona que lo está agrediendo o porque no deben defenderse. Y por supuesto, en estos casos permanecen en fase activa durante mucho tiempo y quizás nunca tendrán oportunidad de solucionar su conflicto. En estos casos, desafortunadamente, la visita al dentista pues se hace necesaria.